En el seminario exponemos a continuación un estudio realizado por la doctora Zulay Pereira con estudiantes de la División de Educación Básica de la Unidad Académica de la Universidad Nacional de Costa Rica, Chile, titulado La mirada de estudiantes de la Universidad Nacional hacia el docente y la docente, sus características y clima del aula. Fueron realizados con los estudiantes a nivel de licenciatura de las carreras con énfasis en preescolar y primero y segundo ciclos y educación especial. Las categorías a estudiar fueron las dinámicas interactivas entre el profesor y el alumnado y dinámicas interactivas entre los alumnos y alumnos entre sí, características del docente y el clima del aula universitaria. Para el objeto de estudio, los planteamientos teóricos sobre la temática de las características docentes señalan una tendencia a abordar las cuestiones referidas a ellas, a las mismas, desde la visión de los formadores de las instituciones, o sea, de los docentes. Y hay pocas investigaciones que apuntan a la perspectiva estudiantil. Por lo tanto, la investigación mencionada respondió a la necesidad de acercarse a los rasgos del personal docente desde la óptica menos conocida, como es la mirada estudiantil. La investigación apostó a recuperar las perspectivas estudiantiles acerca de las dinámicas interactivas, la caracterización del personal docente universitario como parte de ello y el clima del aula. Indagar cuáles eran las características reales y deseables del docente identificadas por los estudiantes de la División de Educación Básica de la universidad. Y se constituye un perfil para el personal docente universitario, quien promueve no solo el desarrollo del estudiante en su ámbito personal, sino también en el cognoscitivo, y buscando la comprensión de dichas dinámicas y la repercusión del clima del aula. Fue un método mixto con estatus dominante en orden secuencial, cuantitativo, cualitativo con predominancia cualitativa, o sea, cual con predominancia de cual. Una estrategia secuencial explicatoria con integración de datos en la interpretación y cuyo énfasis fue explicar e interpretar las relaciones. Un paradigma naturalista con un enfoque cualitativo, donde Hernández y colaboradores señalan que para el análisis de datos en el enfoque mixto se sugiere incluir una sección donde se presente el método, la recolección y el análisis de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y que en cuanto a los resultados de los estudios de diseños mixtos, los autores sugieren que deben presentarse con el esquema de la triangulación, buscando la consistencia entre los resultados de ambos enfoques, tanto uno como el otro, las contradicciones y las paradojas. El diseño mixto o D-Mix contempló dos fases. Una primera fase que fue cuantitativa y una segunda fase que se desarrolla después, por supuesto, de la primera y que se alimentó o se basó en la primera fase y con más énfasis que fue una fase cualitativa. En la primera fase, con un método descriptivo, se empleó un cuestionario para recopilar los rasgos del personal docente universitario desde la perspectiva estudiantil y él permitió elaborar un mapeo del objeto de estudio con un mayor número de estudiantes y así elaborar un posible perfil de las características deseables del personal docente universitario, como las características del docente que se han formado y el impacto en el aula. La segunda fase, que fue cualitativa, con un método fenomenológico, por su naturaleza introspectiva, favorece la búsqueda y comprensión de características del docente desde la perspectiva estudiantil. Se aplica un método conversatorio y con oraciones incompletas para fortalecer la comprensión de la temática. Por el tipo de datos que se buscaron y pues, con el acercamiento a las comprensiones de los participantes, la investigación generó teorías sustantivas aprensibles por el método fenomenológico. Eso permitió abundar en la comprensión de las dinámicas interactivas en el ámbito universitario desde la perspectiva estudiantil. Se compartió la idea de que hay una fuerte relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. En esa construcción intervienen no solo las capacidades cognitivas, sino también las afectivas en las interacciones con los otros. De allí la pertinencia de asumir la perspectiva fenomenológica para el estudio. El proceso de reducción de datos se ocurrió con la codificación, identificación de palabras claves y segmentos, identificación de patrones recurrentes, categorización. Mediante matrices se desplegó la formación
para la información para facilitar la identificación de las tendencias, patrones, contradicciones, ausencias y que permitieran la conceptualización para posteriormente abocarse a la validación por la triangulación. Para la temática propuesta fue conveniente realizar el análisis de los datos mediante procedimientos que garanticen su validez. Entonces, la contrastación de los datos obtenidos y la triangulación por teoría de los resultados de los métodos tanto descriptivos en el cuantitativo como fenomenológico en el cualitativo. Y para resumir en una gran gráfica, la doctora Pereira hizo este gráfico donde se observa la conceptualización del sitio, que fue la universidad, con acceso al campo y negociación de entrada, y las dos fases del estudio, que fue una cuantitativa, primera fase, donde el método fue descriptivo, las variables fueron interacciones verticales y horizontales, docente-estudiante y estudiante-estudiante, características de los profesionales y del clima del aula, la población fue el estudiante de la unidad básica. Las muestras fueron 10 estudiantes de preescolar, 10 de educación especial y 10 de los ciclos, de los primer y segundo ciclos. El instrumento fue un cuestionario validado por aplicación piloto y criterio de jueces, y el análisis fue descriptivo mediante frecuencia. Y en la segunda fase cualitativa, el método fenomenológico, las categorías fueron interacciones entre docentes, estudiantes y estudiantes entre sí, características de los docentes y clima del aula. Los participantes fueron 3 estudiantes de preescolar, 3 de educación especial y 3 de los ciclos 1 y 2. El instrumento y muestra fue el conversatorio y las frases incompletas. El análisis, por supuesto, que fue descriptivo, analítico, interpretativo, con codificación de datos, identificación de palabras claves y segmentos, identificación de patrones recurrentes, categorización, matrices de identificación de tendencia y conceptualización. Y la validación fue por triangulación según los métodos descriptivos y fenomenológicos. A continuación, el compañero con el resto del estudio de la doctora Pereira Zulay.